los padres de la iglesia con su maldad, ¿no? De tratar de tergiversar las fuentes clásicas a su conveniencia. Saludos amigos de Investigando la Historia, soy Carla Díaz y en esta nueva cápsula para Investigando la Historia estoy en compañía de nuestro querido amigo Greco Romano History Total War. ¿Cómo estás, Greco? Bien, Carla, muy bien y muy contento de estar acá contigo, que vamos a hablar una vez más de esta civilización que me encanta, que es Roma, y vamos a esclarecer una duda que se ha generado por allí desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde la época de Agustín de Hipona y compañía. Por eso mismo te llamé y le voy a contar a los amigos para ponerlos en contexto. Hay un escrito del primer siglo antes de nuestra era del poeta Virgilio, un famoso poeta romano, que supuestamente profetiza el nacimiento de Jesús. O sea, entendiendo que un siglo antes de nuestra era, que un poeta romano esté escribiendo una profecía para un nacimiento que se iba a dar un siglo después, eso se ha pasado de generación en generación en la literatura cristiana, se ha comentado hasta nuestros días. ¿Realmente Virgilio profetizó el nacimiento de Jesús? Rotundamente no. Vamos a ir parte por parte. Esto se hace en el año 40 antes de la era común, o sea, serían 40 años del nacimiento del Hijo de María, ¿no? Hay que entender el contexto en el que se hace este poema. Bueno, tú me decías que quisieras una introducción de Virgilio antes no de entrar de lleno en el tema. Sí, interesante. ¿Quién es Virgilio? ¿Quién es Publio Virgilio Marón? Sí, Virgilio es un poeta, se pasa a la historia como un poeta, y él es protegido del primer emperador Augusto. Vamos un poquito al contexto de la Roma de aquella época. La Roma de aquella época es el final de la República y todavía no se ha presentado el imperio. Roma para esta época controla amplísimos territorios de Italia, la Galia, buena parte de Hispania, la zona de Túnez y un poquito más, que sería la provincia romana de África, la provincia romana de Mauritania, también ahí en la zona de Mauritania, no, perdón, África. Controlaría también la zona de Siria, tendría también bastantes aliados por allí, tendría también la zona de Asia, Anatolia, Grecia, o sea, es una república que se ha expandido mucho más allá de Italia, casi el imperio, casi, estamos a las puertas del imperio, y es una república que vio la muerte de Julio César, el asesinato de Julio César a manos de varios senadores que conspiraron contra él, y es una república que ha pasado por numerosas guerras civiles. La guerra civil de Sila encabezando a los optímates, digamos a la aristocracia, y los populares de Cayo Mario y también de Mario Hijo, de Sertorio y compañía. Acabamos de ver la guerra civil entre Julio César y Pompeyo, que acabó con la victoria de César, la dictadura de César, la muerte de César, ¿no? Es una Roma convulsa, es una Roma que está dividida en dos partidos fundamentales, que son los cesarianos y los optímates, o cesaricidas, ¿no? También porque son los asesinos de César. Entonces, entre los cesarianos tenemos a un hombre fuerte, que era el mano derecha de Cayo Julio César, que es precisamente Marco Antonio, y Marco Antonio es básicamente el que se ganó el apoyo de casi todas las legiones que tenía César. Pero como César había dejado en su testamento que su heredero político era Octaviano, entonces Octaviano también tenía muchas legiones. Y lo que ocurría es que había mucha tensión entre Marco Antonio, porque Marco Antonio tenía el poder de facto, porque tenía las legiones, y Octaviano era el que tenía poder porque legalmente era el heredero de César. Y por otro lado, en Oriente se encuentran los cesaricidas, es decir, Bruto y Casio y los otros senadores que habían conspirado para la muerte de César. La República Romana en ese momento se encuentra en ebullición, está a punto de explotar, con una guerra civil tremenda. Entonces, otra guerra civil. Virgilio vive eso. Y aquí es donde viene otra vez, volvemos a hablar de Octaviano, porque Octaviano, él es una persona él se formó en Grecia y él era muy culto, y él se rodeó de dos personajes muy importantes en su vida, Agripa y Mecenas. De ahí viene la palabra mecenas, ¿no? Porque el mecenas es el rico, el potentado que apoya
los estudios, que apoya las artes, que apoya a los poetas, ¿no? Bueno, por un lado, Agripa era la mano militar de Octavio, y por otro, Mecenas era la mano oculta, la mano diplomática, la que conocía a la aristocracia itálica, porque él era de origen etrusco. Entonces, en ese contexto entra Virgilio y otros poetas como él, porque Octavio tiene un proyecto para Roma. Y ese proyecto para Roma es lo que más adelante se va a concretar con el imperio, es la pacificación y el término definitivo de las guerras civiles, que por lo menos no van a haber guerras civiles más adelante en un buen rato, ¿no? Entonces, ese es el contexto de Virgilio, el poeta. Y él, a la postre, porque tenemos que hablar de esto a la postre, o sea, después, se va a convertir en el poeta patrio de Roma, porque él va a componer la Eneida, que es la épica de la historia de Roma, de cómo Eneas se fue de la guerra de Troya y llegó entonces a las costas ausonias, dice el poeta, ¿no? Que es Italia, y como había estado antes con la reina Dido, que ahí estaba ese odio enconado entre Roma y Cartago, como él consulta a su padre muerto en Sicilia, ¿no? Viaja hasta el inframundo y en el inframundo él puede ver a los héroes de Roma y ve luego el surgimiento del imperio. Todo eso aparece de alguna manera como profética, entre comillas, en el poema, tratando de Eneas, ¿no? Que es un personaje del 1200 antes de la era común. Entonces, ese poema patrio romano, la Eneida, es como la piedra angular de todo esto. Pero claro, Virgilio tiene muchos más poemas aparte de la Eneida. Tiene las Geórgicas, que son 4 poemas, tiene las Eglogas, ¿no? Y ahí en las Eglogas, también conocidas como bucólicas, la número 4 es la que nos trae el día de hoy con toda esta confusión que hicieron bueno, los padres de la iglesia con su maldad, ¿no? De tratar de tergiversar las fuentes clásicas a su conveniencia. Bien, aquí tenemos la bucólica cuarta, editorial Gredos, y el texto dice así: musas sicilianas, elevemos un poco nuestro canto. No a todos agradan las arboledas y los humildes tamarindos. Si cantamos las selvas, sean las selvas dignas de un cónsul. La última edad del vaticinio de Cumas es ya llegada. Una gran sucesión de siglos nace de nuevo. Vuelve ya también la Virgen y vuelve el reinado de Saturno. Una nueva descendencia baja ya de lo alto de los cielos. Tú, casta Lucina, se propicia al niño que ahora nace, con él la raza de hierro dejará de serlo, al punto, y por todo el mundo surgirá una raza de oro. Tú, Apolo, reina ya, bajo tu consulado, Polión, precisamente bajo el tuyo, se iniciará este honor del siglo, y con tu gobierno es cuando empezarán los grandes meses su carrera. Si todavía permanecen algunas huellas de nuestro pecado destruidas, quedará libre la tierra de un temor perpetuo. Recibirá aquel niño la vida de los dioses y con los dioses contemplará a los héroes mezclados y a él mismo lo verán entre ellos y regirá el mundo apaciguado por las virtudes de su padre. Mas para ti, oh niño, la tierra sin cultivo alguno derramará en primicias como ofrendas las hiedras trepadoras por doquier con bácara y las colocacias mezcladas con el riente acanto. Las cabrillas, de su grado, tornarán a casa de las ubres retazadas y de los corpulentos leones no estarán miedosos los rebaños. Tu misma cuna derramará en tu honor delicadas flores. Perecerá la serpiente y también perecerán las falaces hierbas venenosas. Doquiera ha de nacer el oriental ámomo. Mas tan pronto como leer puedas las alabanzas de los héroes y las gestas de tu padre, y conocer lo que el valor sea, doraráse el campo poco a poco las tiernas espigas, y del silvestre espino colgará la grana de la uva, y de las duras encinas destilarán el rocío de la miel. Algunos vestigios, sin embargo, quedarán del antiguo engaño, que impulsarán a afrontar a Tetis con navíos, a ceñir con murallas las ciudades, y abrir los surcos en la tierra. Otro Tifis habrá entonces y una segunda Argo que transporte la flor de los héroes. También habrá otras guerras y por segunda vez será enviado contra una Troya un poderoso Aquiles. Mas luego, cuando la edad ya fortalecida te haya convertido en hombre, el nauta mismo abandonará la mar y el pino marinero no trocará las mercancías. Toda tierra producirá de todo. El campo no consentirá los rastros ni la viña, y por tu parte el robusto labrador desuncirá los toros. La lana no aprenderá a fingir colores varios, sino que el carnero mismo trocará en los prados sus vellones, ya del color del múrice, de rojo suave, ya del gualda azafranado.
Espontáneamente la escarlata vestirá a los corderos en el pasto. Apresurad siglos tales, dijeron las parcas, a sus usos, de acuerdo con la voluntad inmutable de los hados. Emprended la carrera de los grandes honores, el momento ya es llegado. Caro vástago de los dioses, gran descendencia de Júpiter, contemplad el firmamento balanceándose con el peso de su celeste bóveda y las tierras y la extensión del mar y la concavidad del cielo. Mira cómo se regocija todo con el siglo que va a venir. Oh, me alcance entonces la última parte de mi larga vida y aliento bastante para cantar tus gestas. No me vencerá en los cantos en el tracio Orfeo ni Lino, por más que a este su padre asista y a aquel su madre. Calíope a Orfeo, a Lino el hermoso Apolo, Pan también, si contigo compitiere, por juez la Arcadia, el mismo Pan dirá que ha sido vencido, juzgándonos la Arcadia. Comienza, tierno niño, a reconocer a tu madre con tu sonrisa, que 10 meses produjeron a tu madre largos trastornos. Comienza, tierno niño, que los que no sonrieron a su madre, ni un dios juzgó a tal digno de su mesa, ni a una diosa de su tálamo. Bueno, ahí está. Excelente. Sí. Oye, lees súper lindo. Gracias. Greco, en el texto podemos leer a una virgen, a un niño. Son características típicas de la Virgen y el niño Jesús. O sea, desde una mente cristiana que no conoce el contexto, no entiende de Virgilio. Si les cuentan que hay un texto del primer siglo antes de nuestra era donde un poeta romano habla de una virgen, de un niño, cualquiera que no esté culturizado en este tipo de literatura va a creerse el cuento de que sí, realmente es un vaticinio de Jesús. Explícanos a qué refiere esta égloga 4. Sí, mira, la égloga 4 tiene varias cuestiones mitológicas que precisamente, como bien has dicho, alguien que no conoce de mitología griega puede interpretar según su propio ideario, ¿no? Pero hay que pensar que a los romanos de esta época, a Virgilio, por ejemplo, se la sudaba la Biblia, o sea, él no le interesaba ni Génesis, ni Salmo, ni nada de eso, porque para ellos los judíos eran unos bárbaros y su mundo bárbaro no era interesante para ellos. O sea, hay que decirlo así crudamente porque esa es la mentalidad romana. La mentalidad romana, el judío es un pueblo inferior, es bárbaro, tiene una religión muy antigua, pero lo ve como algo bárbaro, como algo que no. Entonces, el lenguaje que nosotros vemos aquí solamente puede coincidir mínimamente con la mentalidad cristiana, pero no existe en él ningún elemento que lo conecte directamente con el Antiguo Testamento, sino que todo va directamente a la mitología. Entonces, ¿qué es todo este rollo mitológico? Es la Edad de Oro. Se habla de la Edad de Oro. La Edad de Oro es una mentalidad, una idea mitológica romana de una época, es como decir, lo más parecido que tienen los cristianos a esto es el paraíso, ¿no? Pero el paraíso de los romanos en este sentido sería una época, como decir, un jardín de la Edén, entre comillas, muy entre comillas. Es un mundo en el que no hay guerra, es un mundo en el que los árboles destilan miel, los ríos o vino, algo así, y los ríos tienen también miel y alimento, y no hay que esforzarse, no hay que trabajar, ni siquiera hay mujeres, ¿no? O sea, imagínate un mundo sin mujeres, sin madres reclamando y sin esposas también reclamando. Entonces, claro, la idealidad, las ideas estas ultrapatriarcales romanas, un mundo sin problemas, sin mujeres, y por lo demás, ¿no? Esa es la edad de oro que se representa aquí. Y como te estuve mencionando mucho antes con todo el tema del contexto histórico, fíjate tú que hablamos de guerras civiles, ¿no? Y justamente la edad de oro es una edad sin guerra. Fíjate que también aparecen menciones de Hesiodo, porque se dice la edad, los hombres de hierro, ¿no? La raza de hierro. Porque se supone que de todas las razas de la humanidad, la última raza es la de hierro, la de la guerra como tal. Entonces, estamos en la edad de la guerra y ansiamos esa edad dorada. Cuando se habla de Temis, claro, el mito de las edades, exactamente. Y cuando se habla de Temis, Temis es una virgen y es una diosa de justicia, ¿no? Entonces, es como que quieren que haya otra vez justicia. Entonces, como tú puedes ver, hay un montón de elementos que todos están directa y totalmente vinculados a lo que sería la mentalidad religiosa grecorromana.
Y de hecho, por ejemplo, si tú colocas el texto otra vez, en la edición de Gredos se ha hecho una explicación clara de cada una de las cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú fíjate, aquí cuando dice en el verso, vuelve ya también la Virgen, ¿no? Y aparece ese número 3, abajo Las dice, con notas el a nombre de pie de Virgen, página. claro, con el nombre de Virgen alude a la diosa de la justicia, Temis, o a su hija Astrea, que en la edad de oro habitó en la tierra, pero ante los crímenes de la edad de hierro huyó al cielo, donde ocupó la parte del zodiaco que llamamos Virgo, ¿no? Y luego te dice Saturno, ¿no? Entonces aquí te dice reinado de Saturno o edad de oro para los mortales en la que reinaron la paz, la abundancia, todas las cosas sin necesidad de trabajar, para justamente lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, cualquier persona que tenga a su alcance la edición de Gredos va a poder saber exactamente cada una de las cuestiones que aquí aparecen. Y para mayor información tienen, por ejemplo, el texto de Pierre Grimal, Diccionario de Mitología Griega y Romana, porque probablemente las notas de pie de página van a decir nombres, van a mencionar cosas que quizás no conozca, pero el Diccionario de Mitología Griega y Romana precisamente pueden ampliar allí la información y bueno, también está Internet donde hay mucho más. Aquí se habla del consulado de Polión, ¿no? Fíjate, aquí nos ubicamos en el año 40 antes de la era común. La egloga se supone que va dedicada a este cónsul en este año. Se sabe que este hombre tenía a su esposa encinta, entonces iban a hacer un niño, ¿no? Por eso hay una referencia de un niño. Y el poeta hace una especie de deseo de que el niño este vea una edad dorada, de que este niño no tenga que pasar por esa edad de hierro, que para los romanos es algo muy terrible porque vienen de varias guerras civiles. Entonces, esa es en esencia la, digamos, o esta es la esencia como tal del poema. Ahora, hay otro detalle también interesante porque, y esto es genial en Virgilio, porque Virgilio, claro, le dedica este poema a Polión y a su futuro niño, pero también está pensando más allá, está pensando, digamos, en la política de Roma, porque precisamente otra cuestión que es muy relevante es que en el año 40 antes de la era común tiene lugar la paz de Brundisium. Y esa paz es básicamente el matrimonio de Octavia, la hermana de Octaviano, con Marco Antonio, porque venían de una guerra civil entre cesaricidas. Entonces, fíjate que el poeta también dice, ¿no? Que van a haber otras guerras más adelante. Va a haber un Aquiles que va a ir a luchar a Troya otra vez. ¿Por qué? Porque en Oriente, o sea, en Troya, está los cesaricidas. Entonces, la idea de esto es que va a haber una alianza, porque hay un matrimonio entre Octavia, la hermana de Octavio, y Marco Antonio, por tanto, los cesarianos van a unirse y van a ir a Oriente a luchar contra los cesaricidas. Entonces, claro, la idea es, si los cesarianos derrotan a los cesaricidas, vamos a unir el mundo romano y todos van a ser cesarianos y se va a acabar la guerra civil definitivamente, ¿no? Entonces, este es el sentido real. No es ni la Virgen, no es ni la profecía de Isaías, ni su puta madre, nada de eso. ¿Y en qué momento comienza a entenderse ya en nuestra era, en un mundo cristiano, que esta profecía es de Jesús? Lo hace Agustín de Hipona. O sea, lo Ok. hace en época romana también. Ujú. No se sabe por qué, no se sabe si fue que él lo entendió así en su mente retorcida o si fue que él lo vendió como eso para decir, mira, también los paganos, también los poetas paganos tenían algo valioso, ¿no? Porque Agustín de Hipona tiene la idea de que supuestamente Dios, el Dios cristiano, se reveló a los profetas mediante, o a los judíos mediante la profecía. Y como que mientras ese Dios le da eso a los profetas hebreos, por otro lado, en paralelo, le da la filosofía a los griegos y a los paganos. Esa es la mentalidad que tiene Agustín de Hipona. Y es una Ujú. mentalidad que se extiende durante la Edad Media. La gente más culta al cristianismo, porque también tenía gente culta en aquella época, algunos que se leían clásicos y demás, digamos que de alguna manera se engañaban a sí mismos pensando que eso era así. Entonces Ujú. trataban de conciliar su fe con las bellas letras de, bueno, Virgilio y compañía, que lo acabas de escuchar, es preciosa la literatura romana, ¿no? Sí.
Bueno, Entonces, esa es la motivación, en teoría. bueno, hasta aquí llegó esta cápsula interesante de nuestro amigo Greco. Te agradezco por aclararnos sobre esta profecía de Virgilio. Ya saben los amigos, les sugiero poder leer. Acá Greco compartió esta Égloga 4, pero son textos que están ahí disponibles en internet y siempre hace bien culturizarse. Greco, muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por la invitación y bueno, un placer haber estado una vez aquí compartiendo. Que Júpiter óptimo máximo esté con todos. Amón.